Hola, ¿cómo están? Bienvenidas al taller. Bueno, hoy les traje nuevamente la técnica de pinceladas. En el día de hoy voy a utilizar un pincel chato, donde voy a explicar unas rosas muy fáciles y voy a usar la técnica de pincelada pero con la técnica del flotado. No vamos a hacer como las anteriores veces que hemos hecho la doble carga. Así que bueno, hoy les traje un revistero muy lindo, me gustó, con unas rosas, las hice en color lavanda, muy sencillas. La verdad que uno va componiendo el diseño en base al soporte que uno tiene, porque no vamos a transferir diseño ni nada, sino directamente vamos a trabajar sobre el soporte. Así que bueno, los invito a ver cómo se realiza estas rosas. Como vamos a utilizar la técnica de flotado, yo primero les quería contar que voy a trabajar con acrílico y pinceles de cerda sintética. En este caso yo hoy voy a trabajar con este pincel, que es un pincel chato, pero también se puede utilizar el pincel que se llama el pincel angular, donde tiene un corte en diagonal y se utiliza también para hacer flotados. Pero bueno, hoy yo lo voy a hacer con un pincel chato. Para recordar un poquito el tema del flotado, meto el pincel en agua, cargo una puntita del pincel y dejo el resto con agua. Siempre, como les digo yo, recuerden que tienen que trabajar primero en la paleta antes de ir al trabajo. Cargo, camino en la paleta, donde el flotado tengo que lograr que se haga un degradé desde la pintura al agua. Cuando a mí ya me parece que está bien, vamos al trabajo. Primero les voy a mostrar cómo queda así ese degradé. Espero que se aprecie. Va desde la pintura al agua, queda un degradé de color. Bueno, primero vamos a empezar con las hojitas, como vemos acá en el terminado, son muy sencillas, donde se me ocurrió utilizar la técnica de flotado porque yo quería que se vea el fondo de mi trabajo. En el caso del revistero, como en este caso este fondo, es un verde pastel. Siempre traten de usar colores que contrasten con el color de la flor que yo decido hacer. Bueno, ahí cuando ya me parece, vamos a arrancar con la hojita. Coloco el pincel en forma perpendicular a mi soporte, aprieto, camino y voy a hacer la mitad de una hojita y levanto. Ahí ya tengo la mitad de una hojita. Yo les recomiendo, cuando recién arrancan con esto, le voy a marear un poco a Gustavo, girar mi trabajo y poner la punta de la hoja hacia mí. Vuelvo a cargar el pincel, trabajo en la paleta, eso no se olviden. No hace falta caminar todo por la paleta, sino en el mismo lugar que ya tengo pintura, vuelvo a cargar. Coloco otra vez con el color hacia afuera, el pincel perpendicular, aplasto, voy ondeando, camino y levanto. Y ahí ya tengo mi hojita. Vamos a hacer otra. Vamos a hacer una que salga para allá. Camino y levanto. Giro mi trabajo, vuelvo a cargar. Esto es cuestión de práctica, chicas. Anímense, practiquen mucho antes de ir al trabajo y levanto. Ahí ya tengo mis dos hojitas. A las hojitas lo que le faltaría con el mismo color, y vamos a utilizar en este caso un pincel liner. Acuérdense que el pincel liner, para que corra, lleva más carga de agua. Le hacemos, para que quede más bonita, las nervalitas. Y ahí ya tengo mis hojitas. Bueno, ahora vamos a ir a la rosa. Vamos a girar de vuelta. Vamos a seguir utilizando el mismo pincel, pero en este caso vamos a usar un color lavanda o violeta, donde vamos a seguir siempre trabajando con el flotado. Cargo una puntita, camino en mi paleta. Recuerden cargar bastante, no es cargar y voy al trabajo. Cargo, hay que tener esa paciencia. Camino en mi paleta. Una vez que me gustó el degradé, ahí vamos. En este caso voy a trabajar directamente sin
transferido el diseño. En caso que recién empiezan, pueden transferirlo. Vamos a empezar con los pétalos, como se ve acá, con los que están por detrás. Apoyo mi pincel, aplasto, camino y levanto. Ahí hice el primer pétalo y con el flotado donde se puede lucir el fondo. Cada pincelada que haga tienen que cargar el pincel. Más en este caso que estoy trabajando sobre un soporte que es una cartulina que absorbe bastante el agua. Vuelvo a arrancar igual pero un poquito más abajo. Aplasto, camino. Como verán formo una pincelada en U y levanto. Vuelvo otra vez y voy a hacer lo mismo un poquito más abajo y más adentro. Camino y levanto. Estas serían las primeras 3 pétalos de mi rosa. Ahora las voy a cerrar. Voy a ir a la segunda que hice, apoyo donde arranqué un poquito más abajo, pero esta vez voy a hacer la pincelada en U hacia abajo. Y ahí cierro, como el pimpollo sería el centro de la rosa. Ahora vamos a dar 2 pinceladas que son las que me van a dar el tamaño de la rosa. Vamos a arrancar acá con una pincelada en coma. Esto me va a dar el tamaño de mi rosa y ahí levanto. Y ahora la del otro lado. Arranco desde donde inicié la primera y voy hacia abajo. Ven que tienen forma de coma. Vuelvo a cargar y ahí voy a ir un poquito más adentro y más abajo. Y vuelvo a realizar con la misma pincelada, pero ya me vengo más adentro. Vuelvo a cargar, me vengo más adentro y ahí voy cerrando mi flor. Voy a girar un poquito para cerrarla desde acá. Ahí ya tengo, voy cerrando y voy dando el tamaño que yo tengo de mi flor. Ahora hay que rellenar toda esta parte que queda ahí. Siempre, como ven, sigo con el mismo flotado, el mismo color y el mismo pincel. Me vengo un poquito más adentro y empiezo a rellenar toda mi flor con diferentes pétalos. Empiezo a cubrir todo ahí, unos más acá. Bueno, por último, para darle un poquito más de luz, con un pincel liner o redondo y acrílico blanco, les vamos a hacer algunos puntitos como para iluminarlo un poquito. Ahora les voy a mostrar un pimpollo que para acompañar a la rosa. Como verán, estos pimpollos que quedan muy bonitos. También vamos a utilizar el mismo color, la técnica del flotado. Vamos a hacer uno por acá. Vamos para arriba y voy cerrando. Es una pincelada en U, pero más cerradita. Vamos a hacer, arrancamos un poquito más adentro. Vamos y más pequeña. Ahí tengo mis 2 pétalos de fondo. Y ahora la vamos a cerrar. Coloco el pincel donde arranqué la primera, pero esta vez vamos a ir para abajo. Y ahí cierro mi pimpollo. Con blanco vamos a hacer unos puntitos de iluminación. Y bueno, ahí ya tendría mi pimpollito. Esto van agregando flores y pimpollos y hojitas donde van cubriendo todo el soporte que ustedes tengan. Ahora vamos a hacer una hojita para que queden solas. Giro. La verdad que es una técnica muy linda, muy rápida para realizar regalitos. Estoy mareando a Gustavo, pero bueno, para que se pueda ver. Bueno, chicas, espero que les haya gustado. Yo lo único que les recomiendo es que practiquen mucho antes de ir al soporte que vayan a pintar. Practiquen, porque esto es pura práctica nada más.
Y bueno, por último les quería contar que bueno, Revistero tiene 2 manos de barniz acrílico semimate para protección. Bueno, y espero que les gusten, mándenme fotos, como dice Raki, y cualquier duda que tengan, igual estos trabajos los vamos a subir a Facebook, y cualquier duda, bueno, me pregunta, que voy a estar a su disposición. Bueno, muchas gracias y nos vemos en un próximo programa.